Bien, muchas gracias por su sintonía, público televidente. En este día le traemos una invitada que como joven podría expresar una invitada de alta gama, con una distinguida trayectoria que combina tecnología, legislación, políticas públicas e innovación. Ha sido una profesional clave en la implementación de estrategias nacionales de seguridad ciudadana y prevención de violencia de género. Una pionera en la legislación y en los campos que les he mencionado, pero sobre todo en la ingeniería informática y la tecnología de todas las generaciones, cuya trayectoria ha transformado instituciones y empoderado a comunidades. Con ustedes, la viceministra de Interior y Policía, la ingeniera Ángela Jaques. Sí, Buenos días. Bueno, le damos las gracias a ustedes por permitirnos en esta mañana pues llegar a todos los oyentes de este programa. sí, mira, comencemos, Ángela, lo siguiente. Dos cosas. Una, la vida coloca a los seres humanos en dos posiciones. Una, con una actitud solidaria, una actitud de presencia en la sociedad, y sin que esa posición la coloque por encima del común. Y otros que de una u otra forma se sienten por encima de todo. Se consideran dioses, llegan a entender que son dioses. Sin tener esto como una lisonja para usted, he visto en su trayectoria política, social y empresarial que siempre mantiene el mismo nivel. Cuando fue senadora y cuando está en una posición que uno puede decir que a cualquier persona lo aloca, viceministra. Y en ese sentido mantiene todavía, por la experiencia propia, que le toman los teléfonos a la gente. Aquí hay gente que de uno... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para mantener ese tipo de conducta en una sociedad en que la gente actúa de forma de la posición que tenga? Porque yo tengo algunos amigos que eran amigos cuando no eran funcionarios y me cogían los teléfonos o me devolvían, y ahora sucede lo contrario. Pero con usted las cosas, ahí se paran las aguas, como dice la gente del pueblo. ¿Cómo usted ha podido mantener esa actitud? Bueno, lo primero es que los seres humanos tenemos que entender de que, sobre todo, si aceptamos un cargo público, somos funcionarios públicos. Eso significa que nosotros tenemos que darle respuesta a toda la ciudadanía. No es lo mismo cuando tú tienes un cargo privado que tú puedes decir, este cliente lo acepto, este no. En la administración pública no es así. Desde que tú aceptas un cargo público, pues tú tienes que darle respuesta a toda la ciudadanía. Y lo otro, entender que cuando tú aceptas un cargo público, usted abre de paso ahí. Tarde o temprano usted se va. Usted no es eterno. Entonces va a tener que ir donde los mismos amigos que siempre ha tenido. Donde los mismos ciudadanos que tú siempre te has relacionado con ellos. Entonces, por lo tanto, para mí yo siempre lo pongo eso en práctica. Sigo siendo la misma ciudadana. La única diferencia es que tengo más responsabilidad, pero sigo siendo la misma ciudadana. Siempre se lo aconsejo a todo el que acepte un cargo público, que usted tarde o temprano se va de esa posición. Y lo que queda son las cosas buenas que usted hace. Aquí había gente que con esa posición andarían con un seque de guardaespaldas, una moto, que inclusive el presidente tomó una decisión muy positiva en ese sentido, sí, de que habían funcionarios que se les subió el cargo a la cabeza y andaba con una cantidad de jipetas y un franqueador adelante. No, esa es otra cosa. Yo incluso a mi chofer le doy porque como trabajo muy intenso, pues le doy sus días, sí, y yo misma guío mi vehículo. O sea, no, y ando en la calle, sí, igual, normal. Porque vuelvo y te repito, nosotros no somos diferentes a nadie. No, que no hace nosotros daño, no tiene temor. Exactamente. O sea, para mí es muy cómodo llegar a un lugar y que la gente se me pueda acercar y hablar conmigo y decirme problemas que están pasando en la comunidad. Si ando con un cerco de protección, sí, creo una barrera natural. Y eso ya en esta época es decepcionante. Y hay personas que se toman la posición cuando anda como seguridad, que humillan a la persona. Miren, en primer lugar,
mi pregunta va en el siguiente. Todo de una u otra forma estamos vinculados a la mujer. Así es. Por lo menos lo que tenemos cierto grado de sensibilidad, inclusive participamos en organizaciones sociales, como el caso mío, nos sentimos impotentes frente a este proceso de feminicidio. Y además de eso, vemos continuamente los ministros que hemos tenido en Interior y Policía, bajándose en función de las estadísticas. Tenemos varias instituciones, tenemos instituciones oficiales como el Ministerio de la Mujer, tenemos instituciones sociales como todo un conjunto de organizaciones feministas que para mí no han cumplido con el papel que deben de cumplir, desarrollar. Y en esta pandemia, podríamos definirla, que no hay una semana en este país que no ocurra un crimen contra una mujer. Como usted está en el ministerio y tiene quizás informaciones que uno no maneja, ¿cuáles son los planes que tiene el ministerio con relación a no es el único, porque en ese proceso interviene toda una serie de factores que el ministerio quizás sea una de las partes de esta situación? Entonces, ¿cuáles son los planes que tiene el ministerio en este sentido para por lo menos minimizar, no lo va a eliminar, pero por lo menos minimizar este proceso de crímenes que se han cometido? Inclusive el presidente tomó una decisión de darle una pensión a los niños que fueran resultado de ese tipo de crímenes, de feminicidio. Entonces nos gustaría que usted diera una panorámica en ese sentido. Sí, gracias por la pregunta. El tema de los feminicidios es uno de los actos más complejos en la República Dominicana y en el mundo. Con el tema de los feminicidios intervienen muchas instituciones. Primero, el Ministerio de la Mujer, que trabaja toda la política de género, es transversal a todas las instituciones del Estado, pública o privada. También trabaja la Procuraduría General de la República con el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, también los gobiernos locales, porque tienen unidades de género por ley en sus respectivos municipios, y también una serie de ONG que tratan el tema. El tema es complejo porque si nota, el ser humano, cuando tú estudias un poco la neurociencia, sabe que si yo hago algo aquí, ustedes me ven, ustedes de una vez se disparan de manera natural y tratan de hacer algo porque ya yo lo hice. Se da a veces por ejemplo, cuando hay personas que no quieren comer y desde que ven a alguien comiendo le da deseo de comer. También ocurre con el tema de los feminicidios. Hay alguien que puede estar pensando en hacerlo, no lo hace, y desde que alguien lo hace, pues de una vez se disparan, otro también lo hace, porque el ser humano tiene células que incitan a que tú copies de otro lo que tú ves. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos familias muy débiles en términos de la responsabilidad que significa un hogar. También tenemos factores exógenos como son el tema de las drogas, porque yo me hago una pregunta muy simple, muy elemental. ¿Qué pasa con un ser humano que ama a una mujer, la selecciona para que sea su esposa, tiene hijo con ella y después ese amor se vuelve cero, la mata a sus hijos y se mata a él? ¿Qué hay en el cuerpo de ese ser humano que lo hace cambiar tan radicalmente? Muchas veces puede existir alcohol en exceso, puede existir drogas, cualquier tipo de sustancia que lo hace tomar esa decisión. Por eso son muchos factores que intervienen en este fenómeno. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho la parte de sensibilizar a las personas, a ambos, porque a veces creemos que es un problema solamente de los hombres. También si la mujer le hace algo a ese hombre que lo saca de su control emocional, pues lo puede llevar a tomar esa decisión. Por lo tanto, yo te puedo decir a ti que cuando se hablan de estadística, comparándolo con la década del 2000 hasta el 2017, tuvieron más disparados los feminicidios en el país en términos generales. Incluso como meta presidencial se tiene bajarlo prácticamente a la mitad.
para ello se han tomado una serie de decisiones importantes. Por ejemplo, aquí en Santiago se inauguró en el sector de la otra banda una casa de la mujer Sede y Mujer, que es un lugar más completo que las casas de acogida para que toda mujer que se sienta vulnerable a esta situación y a cualquier violencia de género y violencia intrafamiliar, pues pueda ir ahí incluso con su familia para apoyarle, ayudarle, porque eso son de las cosas importantes que hay que hacer. A veces la mujer se queda callada porque no sabe para dónde voy, qué hago. Entonces, ¿qué hace falta? Darle más promoción a esos centros que existen. Por lo menos se hicieron 2. Hay varias casas de acogida, pero estos centros son centros todavía más completos, tanto para ella como para su familia, que es el que está aquí en la otra banda y otro que está en Santo Domingo Norte, en la capital, que son los dos, vamos a decir, los dos centros urbanos donde equidistantes, pues las provincias cercanas pues pueden también utilizarlo. Eso es importante. También tenemos que trabajar mucho el tema de los hombres, entender que deben buscar ayuda también cuando están pasando por una situación emocional difícil. A veces la gente se niega a ir donde un profesional para que le ayude. Y eso es importante también sensibilizar. Porque los seres humanos tenemos emociones. Hay personas que la pueden controlar, hay otros que no la pueden controlar. También la tecnología. Si tu esposa tiene un celular y tú empezar a buscar, tú el que la ha llamado, imagínate tú. A veces uno recibe mensajes que no lo está solicitando y te llegan. ¿Me entiendes? Entonces, tú no te puedes llevar por el contenido que tú encuentres en un celular así sin dialogar con la otra persona. ¿Por qué no? Y sin investigar, porque no necesariamente esos mensajes que recibe una persona son mensajes que son en 2 direcciones. Puede ser que sea en una sola dirección y tú no lo puedes evitar. Tú tienes incluso que bloquear a una persona cuando no la conoce. Pero si la persona consigue el número tuyo, pues te puede mandar mensajes. También el acceso a la información. En un móvil se guarda todo lo que tú haces. A veces a ti te mandan un link, tú le das clic en tu móvil y ya queda registro de que tú entraste a ese contenido. Pero fue que tú entraste para ver de qué eso trataba, pero no quiere decir que tú estás de acuerdo con eso. Entonces, el mundo que estamos viviendo, hay que enseñarle a la gente lo complejo que es y que todo se puede resolver a través del diálogo con el otro. Si tú te enclaustras y no hablas con el otro y no buscas un amigo que te oriente, pues va a tomar decisiones equivocadas. Bueno, muy profundo lo que usted ha dicho. Yo quiero citar aquí 2 versículos de la Biblia que tienen que ver con relación a esto de la mujer y que la iglesia es un llamado a la iglesia católica y a la iglesia evangélica por lo siguiente, porque en sus cursos, tanto en catequesis como también en los cursos que da la iglesia evangélica, citan esta parte de la Biblia. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículos del 21 a 24, en el que dice que la mujer salió de la costilla del hombre. En ese ámbito. Y también en Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33, trata de que la mujer debe estar por debajo del hombre. Eso a un niño, y eso que le repercute en su adolescencia y también en su adultez, le da a entender, sin la claridad que se le deba de dar a ese infante, de que el sexo femenino está por debajo de él. No están de que juntos, sino que yo soy más que tú. Yo recibí en un tiempo atrás de participación ciudadana un curso que tiene que ver con esto de la violencia de género y también los feminicidios. Y explica también que ese tipo de cosas inciden en que en este caso el hombre de mañana ve a la mujer como parte de su propiedad, como alguien que no es digna de respetar y que es también un ser humano carente de convicciones.
Entonces, ¿cómo se ha tratado eso? Claro, sin matar, digámoslo así, la parte religiosa, en que el hombre vea a la mujer no como un objeto, sino como un ser humano. ¿Cómo ha hecho el ministerio para ese tipo de cosas? Bueno, mira, siempre somos respetuosos de las instituciones y respetamos las instituciones. Lo importante es entender el fenómeno. En esa época, eso se afirma por el hecho de que prácticamente eso era la creencia, un asunto de creencia. La creencia tú tienes que respetarla, pero desde el punto de vista científico, todo el mundo sabe cuál es la realidad. La realidad es que la mujer tiene las mismas condiciones de trabajo, de inteligencia, de innovación que el hombre. O sea, no hay diferencia. Y eso ha sido probado a través de la historia. Por lo tanto, lo importante es que cuando tú decides formar familia, entender que eso es una de las decisiones más grandes de un ser humano. Eso no puede ser un relajo de tú tener hijos con cualquier persona, sino que tú tienes que hacer lo que se llama una relación de familia. Es la base de la sociedad. La familia es la base de la sociedad. Y en ese ambiente todos tienen que manejarse a iguales. Respetar uno al otro es la base de todo. Porque cuando se pierde el respeto, viene entonces el irrespeto. Y cuando viene el irrespeto, entonces se disparan las emociones. Y hay personas que no saben controlar las emociones. Y cuando tú no sabes controlar las emociones, tomas decisiones que después te arrepientes. Entonces es muy importante que las personas aprendan a controlar sus emociones. Muchas veces tú te sientes molesto y si te da un buen baño, una buena cena y te acuestas a dormir, al otro día tú eres otra persona. Tú tomas otra decisión. Pero a veces en caliente la gente toma decisión que después se arrepiente. Por lo tanto, lo que siempre les recomendamos a las personas es entender que hoy en día nadie es superior al otro. Cuando tú te crees a superioridad, tú vas a ofender a los demás. Somos iguales. Lo que pasa es que muchas veces tú puedes ver algo que yo no puedo ver. ¿Por qué? Porque está en un lugar que tiene acceso a más información que yo o a mejor disposición que otra persona. Pero cuando tú ofendes al otro por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, eso no es correcto. Entonces, todas esas cosas tenemos que desaprender. Hay una serie de acciones que son culturales que tenemos que desaprender porque no nos llevan a nada bueno. La familia tenemos que fortalecerla, pero la familia no se va a fortalecer cuando tú humillas al otro, sino cuando tú tratas a la otra persona con respeto y sobre todo cuando lo eliges para ser tu pareja. Eso es una decisión que no se puede tomar muy a la ligera. Licenciada, mire, no comparto la visión que nos decía nuestro compañero Feliciano en el sentido de una lectura. Jesús hablaba en parábola, claro, y para interpretarse. Inclusive hay personas que han asumido eso en forma literal. Como la mujer salió de la costilla del hombre, debe vivir de la costilla. Ahora se está dando lo inverso, que los hombres estamos viviendo en la costilla de la mujer, porque la mujer se ha integrado a la actividad productiva de forma masiva. Claro. Y eso inclusive ha producido un cambio brusco en la sociedad, claro, que también tiene un reflejo en esa situación de los crímenes de hombres contra mujeres, porque no han asimilado el cambio social y la posición que la mujer ha ocupado. Y vemos en las universidades, de cada 10 estudiantes que hay en un aula, 8 son mujeres y 2 son hombres. Entonces ese tipo de situaciones la sociedad y el Estado debe también valorarla. Pero mi pregunta va en el orden siguiente. Por ejemplo, y además de eso como información, yo soy de lo que creo, primero, que las instituciones del Estado no han hecho lo que debían de hacer en materia de educación de publicidad para educar a la población frente a toda esta situación, crear los niveles de sensibilidad, aunque hay una irresponsabilidad generalizada, colectiva, de las iglesias, de las organizaciones, del Estado, de los empresarios, que han visto eso, ya se ha perdido la capacidad de asombro. Eso es una. Y segundo, ver la posibilidad de si
lo tiene en proyecto el ministerio en el sentido de una línea de auxilio generalizado. Hay la línea vida, existe la línea vida, existen varias opciones. Por ejemplo, en la policía se creó la unidad de violencia de género para darle asistencia rápido a las mujeres. Ha sido muy importante en ese proceso. El problema que ocurre es que hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar. Y ese es vamos a decir, el nodo que hay que romper. Que cuando una mujer se siente que puede ser víctima de esta, por ejemplo, de un feminicidio, de un maltrato, debe de buscar ayuda. Ya es algo muy personal de la persona. ¿Por qué no lo hacen? Muchas no lo hacen porque todavía le da vergüenza. Tienen una dependencia económica. Tienen una dependencia económica, vienen de una formación de que no les gusta eso, creen que van a maltratar al esposo, etcétera. Entonces, por eso no lo hacen. Pero esa es la estrategia que hay que utilizar. Fortalecer el tema de que la mujer denuncie, porque existen muchísimos medios para la mujer recibir protección. Pero, algunas sí hacen denuncia, porque tengo que se ha ido mejorando eso, porque a veces se le daba, cuando iban a buscar a una persona, entonces se le daba a la misma mujer. Eso se ha ido disminuyendo, y la orden que hay a todos los destacamentos, que cuando una mujer va a la policía buscando ayuda, porque se le dé ayuda inmediata. En eso hemos avanzado. Pero hay que seguir insistiendo que cuando una mujer se siente amenazada, debe de poner la denuncia y buscar ayuda, porque hay muchos mecanismos para eso. Bien. Escúchame, Feliciano. Por ejemplo, realmente el gobierno ha creado toda una estructura de ayuda y de apoyo tecnológico para que la gente pueda acudir a ello, pero no hay las informaciones colectivas, claro, que de educar a la población para que lo use, no solamente el afectado, sino cualquier persona, porque eso, la ley también le permite eso, que cualquier ciudadano frente a una situación de esa magnitud pueda hacerlo. Y le hago la salvedad en ese sentido, porque en el caso de Cienfuegos, la familia fue a poner la denuncia. La gente en el cuartel no asumieron el papel que debían asumir. Sí, eso fue una falla. Entonces eso creó una falla que provocó la muerte de una mujer que no debió haber sido. Así es. Eso sí hay que evitarlo, de que cuando una mujer va y pone una denuncia hay que darle todo el apoyo que requiera. También considero que la misma familia debe de ayudar, y hemos visto casos muy complejos como el que pasó en La Vega, que una mamá se llevó la hija para su casa y el atacante, vamos a decir, porque no se puede considerar esposo, fue y le entró a todo el que estaba ahí en la casa. Por eso también hay personas que tienen temor de llevarse una víctima para su casa. Pero no podemos cansarnos cuando de ese tema se trata, porque eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Cuando tú dejas niños huérfanos, eso es terrible. Eso es un daño irreparable en una persona. Bien. Por lo tanto, hay que seguir luchando, mejorando los procesos, creando modelos, porque las cosas es así. O sea, hay que probar, y hay modelos que funcionan y hay modelos que no funcionan. Entonces, por lo tanto, cada sociedad es diferente. Nosotros tenemos una sociedad que ha avanzado muy rápido en términos de comunicación, en términos de liberalización, que se ha convertido a veces hasta en libertinaje. Entender que cuando usted asume la responsabilidad de ser esposa, usted es esposa, no sigue siendo soltero ni soltera. Que muchas veces ese tránsito hay gente que no lo dan, no lo asimila. Cuando usted decide formar familia, ya usted no es soltero ni soltera. Por lo tanto, tiene que trabajar en unión para que esa familia eche hacia adelante. Bien. El caso que se presentó en Pueblo Nuevo y que nosotros hicimos aquí un editorial sobre ese suceso que sin nombre 24 horas de Noticias y Deporte está en contra de matar a las mujeres. Este caso de El Mello, que mató a Luz Clarisa de varias puñaladas. La detonante de esa causa, por lo que se investigó, fue que
en este caso, la Oxisa, Luz Clarisa, le envió un video por WhatsApp que solamente se veía una vez al asesino, en el que ella sostenía relaciones sexuales con otro hombre y que por eso fue que entonces el Mello fue a asesinarla. Entonces, ¿qué cosas ahí, como usted explicó previamente, de como las drogas, los vicios y demás? ¿Cómo se está trabajando eso en el ministerio para que el hombre, cuando vea cosas así, en vez de sentir ese impulso, mejor diga, no, voy a controlar mis emociones y dejar que todo fluya? Bueno, mira, ya eso es un tema importante que usted lo toca, porque ya ahí eso, el ser humano no necesariamente está preparado para las cosas que le ocurren. Y ese tipo de provocación es complejo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de usted mandarle a una pareja, si no la quiere ya, un contenido con otra pareja, porque eso es provocación. Por lo tanto, pero sí queremos decirle, sobre todo a los hombres, porque quienes más cometen el hecho son hombres, que tienen que acostumbrarse a preguntarse a sí mismos siempre, ¿qué yo gano haciendo esto? ¿Qué beneficio yo tengo? Pensar sobre todo si tienen hijos en sus hijos. Porque si quien se ofende es la mujer, no me están ofendiendo los niños. Los grandes sacrificados van a ser los niños. Por lo tanto, es un asunto que tiene que buscar ayuda, porque es evidente de que el ministerio está creando centros de prevención, que tiene psicólogos, tiene asistente legal, para ayudar a las personas que lo necesiten. Ahora, es lo que te digo, no todo el mundo busca ayuda. Pero la familia también debe de contribuir a darle apoyo a esas personas que están pasando por esa situación. Desde el ministerio, ¿se sabe la causa de por qué las personas no buscan ayuda? Bueno, es que es un asunto muy personal. Eso hay que hacer una investigación. Más bien las universidades pueden ayudar en eso, de hacer alguna tesis doctoral que pueda llegar más lejos con una muestra significativa. Porque es lo que te digo, o sea, la conducta humana no es tan simple. Hay personas que a veces cuando cometen esos hechos, tú vas a la comunidad y todo el mundo dice que son gente buena. Sí. O sea, dicen, no, pero esa persona es una persona buena, casi ni hablaba. Y reaccionó de manera muy violenta. Por lo tanto, hay muchos programas de que pueden ayudarse a la persona, porque hay que trabajar la conducta de la persona. Y si la persona no quiere, bueno, entonces es difícil. Pero eso es lo que ocurre. Tú puedes tenerle profesionales a la gente para ayudarlo, pero hay personas que no acuden a la ayuda, porque es como un pico que se da en tu vida. Y tú en ese pico es que tomas esa decisión. Una cosa, por ejemplo, una de las preocupaciones mías, personal, muy personal, es el hecho de los huérfanos que son como resultado de la situación. Yo tengo entendido, por ejemplo, cuando usted fue congresista, que estuvo en el Senado, hizo mucho esfuerzo en algunas leyes, pero ese Congreso es difícil. De imponer cosas que de una u otra forma no, eso ha ido cambiando ciertamente, pero en la época que usted fue senadora, diputada, sí, fue una situación un poco complicada, pero, sí, ¿qué ocurre? Pero nosotros, mire, si existe hoy el Ministerio de la Mujer fue porque en esa época lo aprobamos, precisamente para eso, para que haya una institución en el país que trabaje la transversalidad del género. Cuando hablamos de género, estamos hablando de género masculino, sí, y género femenino, ¿verdad? Que es importante hacer políticas orientadas a eso. Y esa es la misión fundamental del Ministerio de la Mujer. También la ley 189-001, que es la que, por eso cuando tú vas y vendes tu casa, tú no la puedes vender sola, tú tienes que ir, sí, tiene que ir el hombre y la mujer. Para ir creando ese concepto de igualdad. Cuando hay una relación de pareja, hay que pensar en eso, que somos iguales, que tenemos que tomar decisiones en conjunto, que no podemos tomar decisiones de manera individualizada. Si hoy cuando un alcalde es
del género masculino, quien le acompaña debe ser del género femenino. ¿Para qué? Para trazar políticas que vayan en las dos direcciones. Porque en la medida de que uno se siente superior al otro, en esa medida vienen todas estos grandes problemas. Porque es un asunto de que yo soy el dueño tuyo, que tú eres mi propiedad. Y así no podemos ver una sociedad. O sea, tenemos que ver una sociedad de tal manera de que tenemos que entender que estamos trabajando con seres humanos, que no estamos trabajando con objetos. Yo pongo ese lapicero donde yo quiera, pero a un ser humano yo no le puedo hacer eso. Entonces, no es lo mismo un objeto que un sujeto. Entonces, en la medida que vemos a un ser humano como un objeto y no lo vemos como un sujeto, vamos a tener este tipo de problemas. Yo lo que creo que hay una parte y me gustaría compartirla para ver su opinión. Por ejemplo, el caso de los niños que quedan huérfanos, que psicológicamente quedan traumatizados, por ejemplo, no veo que hay con excepción de lo que tomó el presidente, una política emocional, del manejo emocional de esa situación, pero además de eso, tenemos el otro elemento, que el seguro de salud, la ley que maneja esa parte, excluye totalmente cualquier tipo de tratamiento y se ha dicho todo indebidamente posible para que esa ley sea modificada y de una u otra forma eso también es un obstáculo porque le están tirando la responsabilidad única al gobierno, no al Estado sino al gobierno, y de una u otra forma el sector privado que maneja grandes cantidades de recursos, que son los recursos que aportan los ciudadanos, no asume el papel que debe de asumir. Bueno, mira, realmente la decisión que tomó el gobierno de darle una pensión a los hijos que queden vivos de un feminicidio es una decisión correcta, porque aunque un familiar se lo lleva a vivir a su casa, mantenerlo y para que se hagan profesional el apoyo que requiere necesita ese tipo de apoyo sostenible en el tiempo. El Servicio Nacional de Salud le da seguro solidario, vamos a decir, no es un seguro, también le da ese seguro para la parte de la atención de la salud. Es evidente que el apoyo psicológico que tienen que tener tanto el Ministerio de la Mujer como CONANI, me consta, y el Gabinete de la Niñez, pues están apoyando ese tipo de causa. Y eso es lo que nos corresponde como sociedad. Esos problemas que se presentan, pues buscarle mecanismos, políticas públicas y programas que puedan ir en apoyo de esos niños y niñas que quedan en esa situación. El daño es irreparable, pero no podemos dejarlo solo ni dejar a la familia sola con ese tipo de problemas. El Estado debe de asumirlo y yo lo considero correcto y es la forma más, vamos a decir, más diáfana de encauzar ese tipo de problemática. Como viceministra de Seguridad Preventiva en los gobiernos locales, esta medida que tomó el presidente Luis Abinader sobre la deportación de haitianos, ¿cómo podría afectar esas políticas de seguridad preventiva en las provincias? No, es todo lo contrario. Esas medidas que estaban, la mayoría de ellas en el pacto que se hizo hace un par de años, para mí son correctas. Lo que debemos ahora mismo todos es ver cómo su aplicación sea eficiente. Porque una cosa son las medidas que se toman y otra cosa es la operatividad. Considero muy saludable porque son medidas que alcanzan todos los poderes del Estado. Cada poder del Estado tiene que asumir su responsabilidad para que estas medidas sean exitosas. Las modificaciones a la ley de migración que le corresponde al Congreso de la República, todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, porque de nada vale de que tú lleves un expediente y que ese expediente no se le dé el tratamiento correcto que debe dársele. Cuando tú agarras, por ejemplo, personas que están dedicadas al tráfico y a la trata de personas, entonces ese tipo de personas necesita recibir el castigo que manda la ley y no puede ser algo tan simple. También están los gobiernos locales, que es muy importante darle liderazgo
a los gobiernos locales, porque cuando estamos hablando, una de las medidas que para mí considero muy importante es el tema que tiene que ver con la empleabilidad de los dominicanos. Porque la economía de la República Dominicana tiene más de 20 años creciendo. Y cuando a uno le dicen que la economía está creciendo, eso es lo que significa que hay más empleo. Entonces, sin embargo, cuando vamos a muchos de nuestros barrios, vemos muchos jóvenes que no están haciendo nada. Es decir, que Entonces, por lo tanto, si tratamos de buscarle oportunidades a esos jóvenes en agricultura, que es donde más demanda hay de la migración irregular, en las construcciones, eso es positivo. ¿Y quién más puede ayudar en eso? Los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque los proyectos, sobre todo de construcción, se someten en los gobiernos locales. Entonces, cuando usted viene y me somete un proyecto para la aprobación, tiene que traerme una planilla de quiénes son la gente que van a trabajar con usted, para yo darle permiso. ¿Usted me entiende? Entonces, porque no basta con la medida, sino cómo hacemos que esa medida sea operativamente funcional. Y los gobiernos locales son muy útiles en ese sentido. Y además conocen las necesidades de empleo que tienen los dominicanos y las dominicanas en el territorio. Son los que más lo conocen los barrios, porque tú tienes una representación ahí de regidores, regidoras, que están en representación de ese territorio, entonces lo conocen. El gobierno local es quien más conoce el territorio que le corresponde su gestión. Por lo tanto, es necesario incluir los gobiernos locales para que esta medida, están incluidos en las medidas, pero quiero decir la importancia que tienen para que estas medidas tengan éxito en el tema de la migración irregular. También otro aspecto muy importante de esta medida es lo que tiene que ver con poner que en todas las provincias del país hayan oficinas para el tema migratorio. ¿Por qué? Porque el método que teníamos era que habían oficinas, por ejemplo en Santiago, pero tenían que encargarse también de la provincia o sea, allá, oficinas regionales. Regionales, más bien es lo que hay hasta ahora. Entonces, si bajamos a otro nivel, que es que hayan oficinas a nivel de las provincias, también eso es positivo, porque las políticas públicas se implementan en los territorios. Mientras más tú vas hacia abajo, más posibilidad de éxito tú vas a tener. Entonces, eso también para mí es correcto que se haya tomado esa medida. Entre otras, pero te hago hincapié en esa por la pregunta que me hace. Mi pregunta va un poco, puede ser complicada. ¿Qué es el problema, por ejemplo? Esto es un país que ha trasegado la actividad del turismo, la actividad del turismo hacia la actividad productiva del campo, hacia la actividad productiva del turismo. El turismo ha sido el factor fundamental ahora mismo, el eslabón fundamental de la economía dominicana. ¿Qué ocurre? Yo personalmente, con la línea que se ha planteado del problema de los horarios, yo creo que es una cosa que no tiene ningún sentido para mí personalmente. ¿Por qué? Porque somos un país eminentemente turístico y de una u otra forma las acciones y los hechos que se producen de la gente que sale de ahí tradicionalmente no ha sido así. En la historia, en lo que yo tengo la historia, por ejemplo, aquí en Santiago había como 6 o 7, 8 discotecas y nunca se vio ningún tipo de confrontación al interior de esa. El problema, por ejemplo, de la música, que muchos de los policías toman medidas amparados en una supuesta decisión de personas que tienen música instalada en un vehículo, pero no la tienen sonando. Entonces, toda esa situación está creando una situación que personalmente no creo que el ministerio de una u otra forma tendrá que buscar fórmulas para eso. No sé cuál es su opinión con relación a eso. Bueno, muy buena la pregunta que usted me hace. Mire, la contaminación sónica es un delito.
no importa la hora del día que se cometa. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí, alguien viene y pone un ruido muy alto aquí cerca de nosotros, no nos va a dejar trabajar. Entonces, el ser humano, porque eso llega hasta la salud de la persona, el ser humano no resiste un sonido muy alto. No lo resiste, o sea, le afecta a su salud. Entonces, lo que hay es control de la música alta, no de la música tranquila, bajita, de bajo decibel, sino de la música alta. Es un delito porque afecta a la salud de las personas. Por ejemplo, hay personas que manipulan un vehículo que el fabricante te hace un manual y te dice cuál es el voltaje que ese vehículo puede tener. Hay personas que manipulan eso y eso también está prohibido por ley. ¿Por qué? Porque si este micrófono está hecho para tener un tipo de energía para él funcionar, yo no puedo manipular eso y ponerlo en unas condiciones que puedo crear un cortocircuito en este lugar. Así mismo es todo. O sea, el vehículo viene con una energía para ese vehículo. Entonces, lo manipulan. Al manipularlo, por eso me he encontrado vehículos que se han incendiado. Sí. Y eso afecta a una actividad donde se esté celebrando en un lugar determinado. Entonces, la música alta es lo que es un delito. Eso es lo que está prohibido. Ya si usted crea una discoteca en la sierra, de tal manera que no salga hacia afuera esa música tan alta, ya eso es otra cosa. Que está permitido. Ya eso, el que entra ahí, ya lo decidió él. Pero no que afecte hacia afuera a terceros. Sí, pero el problema es del horario. Entonces vamos al horario. Sí. Entonces el horario es otra cosa. El horario es para la venta de bebida alcohólica. La venta de bebida alcohólica después de las 12 de la noche está prohibido. Excepto en esos lugares, cuando decimos turístico, es por un asunto de usos horarios. Usted sabe que hay personas que vienen a los lugares turísticos, que es por ejemplo de Asia, que tienen 12 horas de diferencia con nosotros. Mientras nosotros estamos durmiendo, ellos están despiertos. Y la gente no cambia tan rápido el ciclo biológico. Entonces, por lo tanto, a esos lugares turísticos se les permite, pero tampoco pueden hacer desorden en el centro turístico. Tienen que mantenerse bajo ciertas normas. El país tuvo un problema grandísimo con la India con relación a violentar toda una serie de normas que hay con relación al uso de las playas en un determinado horario. Perfecto. Entonces, eso es lo que ocurre. O sea, que usted no puede andar por la calle con un carro con música altísima que a veces se estaciona frente a una escuela o frente a una iglesia o frente a un lugar que hay muchas personas ahí y le está afectando eso. Usted tiene derecho a escuchar su música, pero es la música suya. Entonces, con la bebida alcohólica, usted tiene derecho a comprar su bebida a las 8 de la noche y usted irse para su casa y allá tomarse su bebida. Como en Semana Santa. Exactamente. Pero usted no tiene derecho a la 1 de la noche de estar vendiéndole bebida alcohólica a las personas. ¿Por qué? Porque en el país usted ha visto las estadísticas que nos dicen a nosotros que la mayor cantidad de delitos y de muerte por accidentes de tránsito sobre todo ocurren después de las 12 de la noche. Entonces, y es por personas que conducen también en estado de embriaguez. Eso es prohibido en todas partes del mundo. Aquí por lo menos se le permite a la gente que ande enseñando la botella. Hay países donde ni eso usted puede. Si le ven una botella, usted cae preso. Entonces, por lo tanto, en Estados Unidos usted no puede salir. Exactamente, pero es por eso, porque eso está estudiado, o sea, eso no es un invento. Eso estimula otra cosa. Exactamente, entonces no es que usted no pueda tomarse es que usted no puede, el dueño de negocio no puede vender después de las 12 de la noche. Ahora, escúcheme, Divino. Sí. Entonces, con esto que usted nos ha explicado de manera precisa y también con un toque cibaeño, por eso es que entonces, por esa estadística de muerte, es que el gobierno de manera radical ha impuesto esas medidas drásticas en Semana Santa. Eso sí, es que mira, eso es otra cosa, el tema de Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa es una costumbre ¿de cuál religión? De la religión católica, ¿verdad? Correcto. Entonces,
¿Cuándo es el domingo de resurrección? Es a las 12 de la noche. El domingo a las 12 de la noche. Hay personas que desde el viernes quieren estar en fiesta. El jueves. No, desde el jueves. Entonces no es así, porque lo que estamos celebrando es esa cultura. Cuando los pueblos pierden su cultura, tienen que revisarse, porque lo que nos une a nosotros es la cultura. Y cuando se pierde la cultura, entonces se pierde esa unificación. O sea, Entonces, por lo tanto, lo que se celebra es la Semana Santa. Es como la Navidad. Nadie inventa que la Nochebuena sea otro día, porque es una cultura nuestra y del mundo, ¿tú ves? Entonces, lo mismo pasa con el tema de la Semana Santa. Es una semana donde la comunidad católica celebra la Semana Santa. Yo sé que en este país hasta los que no creen dicen que le den su Semana Santa, No, como- pero hay que respetar la cultura. ¿Me entiendes? Y la cultura es que la resurrección es el domingo a las 12 de la noche. usted ha dicho un dato importante ahí, o una frase que la voy a rememorar. Usted dice que cuando sus pueblos pierden su cultura, entonces se pierden otras cosas. Se van, o sea, es lo que nos cohesiona, es lo que nos une. Por ejemplo, cuando tú ves a un dominicano que sale fuera del país y no encuentra arroz, anda loco Sí. buscando su arroz. Porque en nuestra cultura culinaria está el arroz. Cuando tú sales fuera de Santiago y ven en algún lugar el monumento, eso une a todo el santiaguero. Porque ahí está nuestra cultura, nuestra costumbre. Y eso hay que mantenerlo. Cuando tú destruyes tu cultura y tu costumbre, cada quien anda sin identidad en un territorio. Y eso es muy peligroso. Licenciada, yo sé que su tiempo es un poco limitado porque tiene mucha responsabilidad y yo personalmente sé y que responde. No es una cosa porque... Claro, ahorita tengo que devolver muchas llamadas. Tiene mucho compromiso. Finalmente quería hacerle, aunque no corresponde a la realidad, pero usted tiene mucho conocimiento, principalmente de la sierra. Veo que el sector empresarial decidió aportar 40 millones para la sierra. La sierra ha cambiado en sentido general y debe ser digno de estudio en términos de actividad delictiva en esa zona de ahí, que eso es raro uno encontrar una situación que se dé con relación a esa parte. Ha crecido la producción agropecuaria principalmente en esa zona. En lo que se refiere a la reforestación de esa zona, se han hecho una inmensidad de aportes y no veo los resultados positivos con relación al problema de la sierra en ese sentido. No, pero es todo lo contrario. Si tenemos agua, el poquito de agua que le llega a Santiago es de esa sierra que viene. O sea, es de los pocos, de las pocas regiones del país, en este caso su región, que todavía la gente tiene una gran sensibilidad por el tema ecológico y el compromiso de cuidar todas esas cuencas acuíferas que existen en básicamente los municipios de montaña, que son San José de las Matas, Jánico, Monción y también parte de Sabana Iglesia. En el caso del Plan Sierra, que es una institución modelo en la región, en el tema del manejo correcto de las cuencas, y en este caso estamos hablando de la cuenca más grande de la República Dominicana, que es la cuenca del río Yaque del Norte, con todos sus ríos afluentes, que son más de 14 ríos. Nacen todos en esa cordillera y siempre hay que tener proyectos de reforestación porque el control ecológico es lo importante. Tú tumbas una mata y siembras 100, ahí no va a haber problema. Ahora, si tú tumbas 100 y no siembras ninguna, ahí hay problema. Entonces, lo importante es mantener ese equilibrio ecológico para que nuestras cuencas acuíferas pues se mantengan. Y una de las instituciones con mayor experiencia en el país del manejo correcto de las cuencas hidrográficas es el Plan Sierra. Finalmente, su exhortación con relación a la temática de la realidad que se da en la República Dominicana y el problema del manejo emocional de los ciudadanos, que ahí es donde está la parte principal, porque muchos de los problemas que tenemos
se circunscribe el problema del manejo emocional, que no lo sabemos utilizar, y eso no implica el nivel académico. Eso implica todo un problema principalmente de carácter familiar. Y conductual, sí. Bueno, siempre mi recomendación es que las personas no tomen decisiones en caliente, que se den su tiempo. El aprender a controlarse emocionalmente es muy importante, porque cuando tomamos decisiones aceleradas, las probabilidades de equivocarnos son altas. Porque muchas veces estamos viviendo en una época donde, así como hay información de calidad, hay mucha información que no es de calidad, que no es cierta, que no fue así que ocurrió. Te lo digo porque a mí me viven mandando a veces, me dicen, mira cómo está Pekín. Y cuando analizo el vídeo, me doy cuenta que eso no ocurrió en Pekín, que ocurrió en otro país. Entonces, si tú tienes familia ahí, tú te va a salir de control. Por lo tanto, esa es mi recomendación. En esta época tenemos toda la información que nos llega, tenemos que analizarla, verificarla y no empezarla a reenviar sin ningún control, porque muchas veces contribuimos a una causa equivocada. Por lo tanto, el tomar decisiones sin ponerle velocidad, sino tomarse su tiempo antes de decidir lo que usted va a hacer. Eso es muy importante. Lo otro es pedir ayuda a un amigo, a un familiar o a alguien. Tener la humildad de decirle al otro, dime, ¿qué opinión tú tienes sobre esto? Eso nos ayuda a nosotros a ser mejores ciudadanos. Y a entender de que la sociedad no es una persona. La sociedad es la familia, la sociedad es tus vecinos, la sociedad es tu compañero de trabajo. Por ejemplo, aquí, si usted ofende al otro, es muy sencillo decirle, perdóname que me equivoqué. Eso de una vez baja temperatura. Si nos ponemos arrogantes, si nos ponemos prepotentes, si pensamos que nosotros no la sabemos todas, vamos a cometer muchos errores. Sería bueno que usted precisara un elemento que le ofrece en términos de orientación, las instituciones que tiene, por las que la gente puede recurrir frente a una situación determinada. Mira, que no lo están usando. La gente puede, los ciudadanos y las ciudadanas de este país pueden buscar apoyo en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Interior y Policía, en la Procuraduría General de la República, en los ayuntamientos, en la misma familia, en sus amigos, porque todos tenemos algún amigo, en personas buenas que existen en la comunidad, que todo el mundo la conoce como respetuosa, a donde uno puede ir, las iglesias. Todas esas son la misma, los maestros. Todas esas son personas e instituciones que existen en los territorios que pueden ayudar a una persona que esté en un momento muy difícil. Buscar siempre ayuda, tener la humildad de decir yo tengo problemas y quiero que me lo ayuden a resolver o que me colaboren. Y eso es muy importante en una sociedad. Gracias, Ángela Jaque. Fundamentalmente, lo último que ella decía es buscar ayuda. Esperamos que de una u otra forma todo su esfuerzo y todo el esfuerzo del gobierno conduzcan a un mejor ciudadano. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. 24 horas de noticias, sin nombre, radio y televisión.